Bueno, la campaña electoral en Salta indudablemente que se ha puesto en marcha. Estamos viendo a los candidatos con más frecuencia, pero indudablemente que los escenarios que hay que analizar es los escenarios de oficialismos, oposiciones, las relaciones de los oficialismos y las oposiciones con lo que está ocurriendo a nivel nacional, que fruto de una suerte de centralidad de temas que repercuten en todo el país, está como comiéndose el interés de la opinión pública con temas nacionales. Y la pregunta que le voy a hacer a Gustavo Iovino, en su carácter de periodista y de analista político, pero además de amigo, es si estos temas nacionales van a terminar o no influyendo en la elección del próximo 11 de mayo en Salta. Así que Gustavo, gracias por estar aquí como siempre, muy amable. ¿Qué tal, Indio? Bueno, la verdad es que no podemos saber todavía bien si van a impactar y cómo van a impactar. Sí hay mucho ruido respecto no solamente a la información nacional, sino internacional, al aspecto económico, a un nivel de incertidumbre que supuestamente no tendría que impactar tanto, pero estamos viviendo un año electoral bastante particular, con lo que se generan ciertos signos de interrogación sobre si podría, ¿no?, haber alguna incidencia de esta situación. Más que nada por la posibilidad que esta incertidumbre genere molestia, ¿no?, genere interferencias, en el sentido de que por ahí se sensibiliza más el bolsillo, que hemos indicado que es el órgano afectivo o emocional o la puerta de ingreso a cierta emoción que bueno, en particular en los argentinos, ¿no? Y que ha determinado el resultado de las elecciones en muchas oportunidades, ¿no? Y a eso se le agrega un condimento muy especial. Primero que hay cierto menor interés, no decimos desinterés, sino menor interés en una elección provincial intermedia. Esto no es nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Vos hablabas de oficialismo-oposición. Y el signo de interrogación también es ¿qué oficialismo? ¿Qué oposición? Y tal vez un mapa mental del oficialismo provincial y la oposición provincial dé lugar a que los dos extremos sean muy chiquititos. Y lo que hay en el medio es muy grande. Y que puede ser tomado, de acuerdo a lo que ocurra, como un triunfo para uno o un triunfo para el otro. O ambos sentirse satisfechos, lo que sería una oposición o lo que sería el oficialismo. Desde ese punto de vista, el oficialismo, podríamos llamarle el censismo, porque no le podemos decir ni PJ, ni Alianza, ni el censismo, ¿no? Porque el elemento convocante es Sáenz. Sí, pura y exclusivamente. Sí. De todas maneras puede verse el tema del vaso, la copa medio llena, media vacía. Los cuerpos legislativos salteños tienen una mayoría muy marcada y notable del censismo. Que pierda algunos legisladores respecto a los que tiene que renovar puede ser una derrota en una primera visión. ¿Pero qué tipo de derrota? Si igual va a mantener una cantidad en número que lo va a dejar gobernar, por lo menos sin interferencias mayores de las dos legislaturas, de la Cámara de Senadores y de Diputados, que no generarán gran incomodidad. Porque hay muchas formas de medir este tipo de elecciones. Es decir, una es la cantidad de votos que ha sacado cada uno. Es decir, ganamos, salimos primero, salimos segundo, salimos tercero. Sí, que en una provincial es difícil porque no hay un número total general. Claro. Pero, por ejemplo, es muy importante la elección en capital. Pero vos después ves los distintos departamentos. Supongamos que el oficialismo, el censismo, no hace buen pie en capital. Ojo, los últimos dos intendentes, Bettina llegó con mayor cantidad de votos, pero la última elección intendente y la última elección a senadores, que lo llevó a Emiliano Durán como senador
y como intendente fue una elección del 35%, aproximadamente, ambas. Sí. Es decir, no fue una mayoría. Bueno, ahora puede ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Quien sea elegido senador, vos hoy haces una elección de 20, 25 puntos y haces una buena elección. Lo que pasa es que Capital. con la dispersión que hay, Claro. digamos sobre todo en la oposición, y el hecho de que el saincismo lleve un candidato unificado, digamos, le puede dar un número relevante frente a la dispersión de la oposición, que se ha atomizado de una manera tremenda. O si algún opositor se dispara por entre el resto, porque en una elección hay que ver qué es lo que ocurre, en el sentido de que por ahí ciertas figuras se llevan más que el resto. Se produce un desgranamiento, sí, en varias listas, pero te digo, hoy con un 20-25% se puede hacer una buena elección, y en algunos casos, si se segmenta tanto, podés ser elegido senador, o tu lista a diputado puede llegar a poner más de un diputado. Cosa que con es difícil, menos cantidad de no votos. Imposible, claro, con menos cantidad de votos, ¿no? ¿Entendés que, o por lo menos hasta aquí no aparece, digamos, a ver, ¿cómo decir? Un eje motivacional al electorado, digo, ¿no? Digamos, porque no hay confrontación de sectores políticos. No hay ningún atractivo. Por eso, ¿qué puede motivar, digamos, en la decisión de un voto encima frente, digamos, a una oferta tan grande? Sí, no hay mucho. No hay mucho. Excepto que haya un factor nacional. Salvo que eso hay que ver, salvo lo que serían los sectores más duros de cada una de las fuerzas. Ahora, yo te pregunto, al saincismo puro, al núcleo duro, ¿le va a costar o no le va a costar votar por Biela? Es una pregunta. Sí. Al círculo duro de La Libertad Avanza o el voto mileísta, ¿cómo ve un candidato a senador como Roque Cornejo? Que si bien es fiel, es leal, todo eso, ahí hay que ver cómo juega el sello La Libertad Avanza y cómo juega también la figura del presidente. Y más aún, en el mes y piquito que falta, ¿qué pasa con el gobierno nacional? Sí, claro. En su imagen, en su proyección, en el mismo Milei, que viene de 2 cachetadas fuertes en un día, Sí, con los jueces de la Corte y con la foto fallida y nada más claro con Donald Trump respecto a las retenciones, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo, bueno, la influencia de medios, algunos dicen nacionales, a mí me gusta decirle medios porteños, la influencia de la elección porteña. Es decir, me tocó estar en mesas en las que se está hablando más de la elección porteña que de la elección de Salta. Que si Rodríguez Larreta, que si Macri, que no sé. Esto puede, digamos, tener algún tipo de motivación. Puede llegar a tener. Yo no tengo datos, elementos ciertos. Además, en un mes, vos recordás que recién está por empezar la campaña oficial, es decir, la que la justicia electoral considera, y además se supone que hay una participación de las fuerzas políticas en una campaña formal, más que nada en medios de comunicación. La de redes sociales siempre está, no es que ya se largó, siempre está de alguna manera. Entonces, a esta altura todavía es muy difícil prever. Lo que yo creo es que no vas a ver grandes números, hay que ver si hay estímulo para la participación, por más que nosotros tengamos el voto obligatorio, es un voto obligatorio demasiado laxo, y más una elección provincial e intermedia. Entonces hay que ver cuál es el nivel de participación, que tal vez en localidades del interior pueda ser más fuerte. Todo va a depender cómo jueguen los intendentes, donde tal vez juegan la medida del temor de perder peso en el Consejo Deliberante, porque condiciona 2 años de intendencia. Por los intendentes que han puesto sus propios candidatos a senadores o a diputados y que tienen que competirle quizás a los actuales, qué sé yo. No sé. Algunas veces
uno dice, bueno, candidatura a senador por el Frente Oficialista unificado en uno solo. Después va a haber que pensar si no convenía, porque esa guerra de intendentes y guerra de candidatos a senadores, haciendo la propia oposición dentro de un frente, una alianza oficialista, signo de interrogación, no vaya a ser cosa que aquello le haya beneficiado más. Por lo menos haya generado una motivación en una lucha interna y jugar para uno o para otro. La elección pasada a intendente acá fue eso. Sí, sí, claro. Fue sí. Emiliano Durán, Betina Romero. Betina Romero, sí. Y la elección hace 4 años a senador fue lo mismo. Emiliano Durán y Matías Posada. En este caso, el hecho de falta de motivaciones, no sé, partidarias, etcétera, y un enorme desconocimiento de muchos o gran parte de los candidatos, termina beneficiando a quienes son caritas conocidas, para ponerle un término que se utiliza mucho, y sí, o con el voto electrónico más aún. Y habría que ver, por eso hay que analizar qué pasa con determinadas marcas, ¿no? Que ahora se pone en juego por primera vez en una elección provincial, es un fenómeno interesante para leerlo, La Libertad Avanza. ¿Qué conserva como sello en una elección provincial La Libertad Avanza respecto a la elección presidencial y de legisladores nacionales, donde ganó en 3 tiempos Paso? Lo que fue la primera vuelta y segunda vuelta. ¿Eso jugará en algún sentido o no? Porque el tema es también, por ejemplo, qué va a pasar con elecciones como la de Santa Fe, que si bien se eligen convencionales constituyentes, es anterior a la elección de Salta. ¿Qué pasa si ahí el sello o la marca Libertad Avanza no le va bien, como por lo menos están anticipando algunos pronósticos? Claro. Que le han errado muchos pronósticos es parte de esto, pero los pronósticos adelantan un resultado bastante magro para la Libertad Avanza como marca en Santa Fe. ¿Esto cuánto puede saltar a la elección de Salta? Sí, también los contextos son distintos. Fue distinta la elección presidencial de la Libertad Avanza en Santa Fe. Sí. Y fue distinta también la elección a gobernador. El gobernador de Santa Fe es un gobernador de 2 años, el nuestro es de 6. Sí, claro. Con una reelección. Sí. Hay que ver también, medir el tema del impacto. Y después lo que hay que medir es qué pasa con, si es que hay una incidencia de lo nacional, en el doble juego, la Libertad Avanza versus el kirchnerismo, o el justicialismo acá en Salta, que viene muy fraccionado. Primero porque presentan 2 listas internas, pero también hay 1 o 2 listas que tendrían que haber estado y no están dentro de ese mismo, esa misma estructura. Que además, si sumamos lo que, digamos, lo que sumaron en la última elección, que más o menos rondó entre el 7%, y lo dividís en 2 listas, pueden quedarse sin representación en nada, pueden conseguir ninguna banca en ningún lado. Así que esto lo puede complicar seriamente. Y no sé cómo ponen en juego el departamento de San Martín. Claro, porque además el presidente del Partido de la Victoria se fue al Sanecismo. No está ahí, claro. Así que... Por eso te digo, el mapa es muy complejo y por ahí, más que en las puntas, hay que ver qué pasa en ese gran medio. Acordate también que hay otro factor, Juntos por el Cambio desapareció. Está Juntos y está Cambio. Cada uno por su lado y además bastante castigados, porque si vos ves la elección provincial te van a decir, pero fuimos segundos. Pero en la elección nacional quedaron fuera de juego, ¿no? Una parte en la PASO y la otra parte en la primera vuelta, perdieron 2 representantes nacionales. Entonces, viste, es complicado, ¿no? Y es complicado porque esta es una nueva experiencia. No la hemos tenido antes del 83 hasta ahora. Bueno, así como te comprometí antes de cerrar la lista que hablábamos después del cierre, te comprometo una vez que arranque la campaña oficial para ver qué se va aclarando de todo esto. No vas a tener nunca claro nada hasta que no veamos los resultados el comportamiento de los electores.
Gracias por venir, como siempre, muy amable. Muchas Hasta gracias. cualquier momento. Ya volvemos nosotros.